abajo, nada más. Ey. Sigue estando oscuro abajo. No se puede ver. No está. ¿Dónde está? Ahí está. Ok, buenas tardes, pasa a vosotros, a los que acostumbran el saludo de la Iglesia de Dios, y buenas tardes a aquellos que se están conectando. Salud me pega en la cara. Yo no lo tenía así volteando, no tengo que mostrar. Estamos aquí para llevar a cabo esta transmisión, la última de este día, sábado 26 de diciembre de 2020, con el propósito de compartir con ustedes un poquito más de la palabra de Dios, de su plan de salvación, de redención con la humanidad, las promesas bíblicas para sus hijos en beneficio, y también vamos a tratar acerca del pago a cada quien conforme a sus obras, ¿verdad? Conforme lo leímos en la escuela en la mañana. Nuestro título en la mañana fue de nuestra escuela, El Fin, en lo cual cubrimos desde Génesis. Hicimos un repaso en los cuatro trimestres de este año, 52 semanas, 52 sábados hablando de Dios, como creador y como autor del plan de salvación, de Jesucristo como nuestro Salvador y el vínculo entre la humanidad y Dios para restaurarnos y para reconciliarnos con Él. Nuestra participación como ministros de su palabra, o sacerdotes de júbilo, ¿verdad? Nos titularon un trimestre como elementos o vasos útiles al ministerio de Dios, a su servicio. Y en la mañana miramos ya lo que fue la última lección de este último trimestre, todas las cosas nuevas, donde estábamos en un punto donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estamos ya en nuestro círculo de nuestros últimos 4 trimestres. Nos han llevado, si hemos seguido las clases, a un entendimiento de Dios, su creación, su redentor, nuestra participación, y ya como reconciliados con Dios a través de Jesucristo, habiendo recuperado otra vez la imagen de Dios en nosotros por nuestra obediencia a su palabra. Ahora, ¿qué nos espera al fin? ¿Cuál es el fin de la película que inició hace 6,000 años, o los años que usted quiera considerar a su manera de pensar desde que Dios hizo a la humanidad o que hizo al mundo? Bueno, pues el fin de la película lo miramos en la mañana, en el capítulo 22 de Revelación o Apocalipsis, donde el mismo Mesías dice, Jesucristo, que Él vendrá pronto y pagará a cada quien conforme a sus obras, ¿verdad? Esa es hablando escatológicamente, ese es lo que esperando también la parucía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su regreso. Eso es lo que está profetizado, y eso pues lo saben tanto los que son católicos, ¿verdad? En el credo católico, pues ahí también se menciona que están esperando a Jesucristo por segunda vez en su segunda venida. Dice el que resucitará y pagará a vivos, resucitará vivos y a vivos, como dice, vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Entonces todos conocemos de una manera u otra esa profecía. Así que les doy la bienvenida a todos los que ya se están conectando, y aquellos que se unirán a nuestra transmisión, pues también, por supuesto, a los que están simultáneamente, bienvenidos, y aquellos que en el futuro
pues mirarán estos temas también, que son muy interesantes, pues de una vez les enviamos también una bendición para cada uno de ellos. Que el propósito de mis predicaciones siempre es, a veces a algunos les resulta un poquito duras o un poco fuertes, o a lo mejor doy muy énfasis, ¿verdad?, en mi manera de explicar. Nunca es con el propósito de ofender a nadie, sino que juntos reflexionemos y nos enfoquemos en lo que en realidad es la palabra de Dios. Así que en esta mañana, como un resumen de todo lo que hemos estudiado en los últimos 4 trimestres, y sobre todo en la lección última de esta mañana, al fin, el fin, vamos a ver a enfatizar un poco más de lo que vendrá, o lo que recibiremos al fin. ¿Al fin de qué? Al fin de las cosas, al fin de la historia de Dios con la humanidad. Y aún no es el fin, pero el fin de todas estas cosas, como nosotros con un cuerpo terrenal, o ya las personas que duermen en el polvo de la tierra, los que han muerto desde hace muchos años. ¿Cuál será su destino? ¿O cuál está siendo su destino para los que creen que están en el cielo? Muchas personas piensan que se mueren y se van al cielo y que allá están vivos, y ahora los muertos están cuidando a los vivos desde el cielo, ¿verdad? Lo que oigo por ahí, que ya Dios lo necesitaba allá y que ya lo tiene allá, cuando al único que necesitaba es a su Hijo, y al único que tiene a su diestra es a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver durante nuestros versos bíblicos, que dice la Escritura cuál es la promesa de Dios para sus hijos, para su pueblo, y aún para aquellos que no son hijos suyos y que no son su pueblo. Entonces nuestro tema es titulado La Resurrección. Obviamente que si estamos hablando de resurrección, estamos hablando de la resurrección de los muertos, de las personas que duermen, mencionados anteriormente. Entonces, nosotros que conocemos de la palabra de Dios sabemos que una de las principales promesas que Dios tiene, sobre todo para sus hijos, ya mencioné que es en general, pero es la resurrección de los muertos. Esa es una de las principales promesas que Dios tiene para sus hijos, la resurrección de los muertos, y esto es para vida eterna, porque es el beneficio que tenemos, las promesas que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, entendiendo que desde que Adán y Eva pecaron, se estableció la muerte por causa del pecado, se cumplió la palabra de Dios, la cual dijo: no coman de este fruto, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? No vamos a ir a leer los versículos, porque ya conocemos la historia, que por esa razón se estableció la muerte, primero la muerte espiritual, y después físicamente tuvieron que morir. Y ese legado ha ido trascendiendo para nosotros hasta el día de hoy, y hasta el día que Cristo regrese, hasta que Él lo establezca, ¿verdad? Entonces, siempre hago énfasis en que la primera muerte no es nuestra culpa, no es por nuestros pecados, sino es por la culpa de Adán y Eva, porque acabo de mencionar que ese es precisamente el legado, esa es la herencia que hemos recibido de ellos, y así, buenos y malos, todos tenemos que morir, todos tenemos que ir al descanso, todos tenemos que ir al polvo de la tierra, todos tenemos que dejar de respirar algún día, al menos que Jesucristo regresara ahorita. No fuese así para algunos, pero desde entonces, desde que ellos pecaron, se estableció la muerte para todos en general, ¿verdad? Entonces, que esa primera muerte no sea un obstáculo, que no nos impida, que no nos aterrorice, que no sea un obstáculo para nuestra búsqueda de la salvación, del plan de salvación precisamente que Dios tiene para nosotros, que no sea un obstáculo en nuestra esperanza hacia la vida eterna, una vida eterna que Dios promete darnos a través de su Hijo amado, Jesucristo. Muy bien, entonces, como vamos a hablar de la resurrección, vamos a hablar primeramente de la muerte. Y en este caso vamos a hablar, y voy a hacer referencia breve en este tema, porque ya todos conocen, sean creyentes, cristianos o católicos, todos conocemos, ya han visto la película La Pasión de Cristo, todos conocemos ya por la historia, por la Biblia, por lo que nuestros padres nos han platicado, que Cristo murió y que Dios lo levantó de los muertos y lo tiene a su diestra vivo. Entonces, si vamos a hablar de su muerte, se describe de una manera
bastante conmovedora en los evangelios, ¿verdad? En el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas, en Juan. Es un evangelio solamente, pero ahí son divididos como evangelios, ¿verdad? Es un evangelio. Ahí se describe la atroz sufrimiento, padecimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo por causa de los malvados, ¿verdad? Otra descripción la encontramos en el capítulo 53 de Isaías, donde dice que Él herido fue por nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que nosotros nos descarrilamos como ovejas, pero Dios cargó en Cristo el pecado de cada uno de nosotros, hablando de su padecimiento y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como mencioné anteriormente, si vamos a hablar de resurrección, pues primero tenemos que hablar de la muerte. Entonces vemos, por la historia conocemos que nuestro Señor Jesucristo nació, creció y a su tiempo murió por nosotros. Pero también, así como se profetizó su muerte, de la misma manera, estaba profetizada su resurrección. Y quiero hacer énfasis, aunque ya lo dije, ¿verdad? Que por su sangre nosotros fuimos, nos fue la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, y por esa sangre nosotros podemos ser redimidos de nuestro pecado y reconciliados con Dios a través de Él, a través de Jesucristo. Entonces, estaba profetizado también que un ser divino, como lo acabo de mencionar, humano, santo y justo, tendría que ser sacrificado en favor, en rescate de la humanidad, como así lo sabemos todos, ¿verdad? Entonces también sabemos que así como se profetizó su muerte, también se profetizó su resurrección. Asimismo, las mismas profecías nos dicen, por ejemplo, el Salmo 16, 9 y 10, dice así, hablando de la profecía de la resurrección de Cristo, dice así: por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está una profecía acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya mencioné anteriormente que también se profetizó su resurrección. Vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras acerca de la resurrección de Cristo. Ya miramos que Cristo tenía esa confianza en lo que acabamos de leer, que Dios no lo dejaría en el sepulcro, que no permitiría que su santo viera corrupción. Y estoy hablando de la esperanza que Cristo tenía acerca de esa resurrección que Él también esperaba, sabiendo que iba a ser entregado a muerte por nuestros pecados. Hechos capítulo 2, vamos a ir. La lectura bíblica, aquí el apóstol Pedro en su sermón en el día del Pentecostés está explicándole al pueblo de Israel acerca dice varones, Hechos capítulo 2, verso 29, es al 33, a ver si no se me hace muy largo el tema. Voy a ir al verso 32, ¿ok? La lectura bíblica puede estar en el verso 29, pero voy a ir al grano para ahorrar algo de tiempo, ¿ok? Dice así el verso 32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. O sea, aquí el apóstol Pablo, en la multitud que había en aquella conmemoración en el día del Pentecostés, una fiesta que establecida también desde el tiempo antiguo, les está diciendo que a este varón, que ellos entregaron a muerte, que padeció por ellos, que ellos lo entregaron a muerte, dice, a este Dios lo ha levantado de entre los muertos, dice, y ahora están viendo esta promesa que Jesucristo también les dijo que se permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Así que dice, a este Jesús resucitó,
Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, y están hablando los apóstoles que fueron testigos oculares de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que ahí estaban siendo ellos testigos también de esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Bien, entonces si nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo, ¿cuál sería nuestra esperanza si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos? Aquí confirma que sí resucitó, pero como la misma Escritura dice que recomiendo tener 2 o 3 testigos para confirmarlo, lo vamos a confirmar con otra lectura del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. El que quiera leer esto, si tienen deseo de anotar las citas, pueden leer desde el verso 12 al verso 20. Pero yo solamente voy a leer el verso 20, el cual dice así. Todo trata pues de un dilema que tenía ahí entre algunos, ¿verdad? Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Entonces está confirmada la profecía de que Cristo sería muerto, sepultado y que sería levantado de entre los muertos. ¿Bien? Entonces lo hemos comprobado a través de las Escrituras, a través de los versículos bíblicos, cuando ya relatan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo tenía esa esperanza de que sería levantado. Entonces vamos a ver ahora también la promesa. Él tenía una promesa que sería levantado, y esta esperanza tenía él. Nosotros también tenemos una promesa de que seremos levantados. Vamos a ver, tenemos una promesa, vamos a ver cuál es. Para eso, los que están buscando versículos bíblicos, mientras yo tomo un trago de café, pueden ir buscando 1 Corintios capítulo 15. De hecho, ya es lo que les estaba leyendo anteriormente en el capítulo 15, verso 20, ¿verdad? Así que vamos a ver, a confirmar otra vez la resurrección de Cristo como un enlace acerca de la promesa para nosotros, y nuestra esperanza vamos a pasar a ella. Dice así. Vamos a ver qué de nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra situación? 1 Corintios capítulo 15, verso 21 al 23. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden. Cristo a las primicias, luego los que son de Cristo a su venida. ¿Ok? Aquí tenemos un orden. Ya comprobamos que Cristo resucitó de los muertos como primicia, lo dice ahí. Y dice: luego los que son de Cristo a su venida. Y esto estamos hablando de aquellos que hemos hecho o que han hecho la voluntad de Dios, que se han reconciliado con Dios a través de Jesucristo y mueren con esa esperanza sin ningún más intermediario ni intermediaria. Entonces aquí vemos pues que tenemos una promesa. En lo cual podemos observar que Cristo, con su muerte o con su sangre, nos redime del pecado, y con su resurrección nos da el triunfo para la victoria de la vida eterna. Porque con su sangre Él confirma el nuevo pacto, y con ese nos redime, paga el precio por nuestro pecado, nos hace libres, y con su resurrección Él nos da la oportunidad de la vida eterna, o la promesa de la vida eterna. Así que entendemos pues que Él fue a las primicias como un ejemplo, su resurrección, y luego dice que la resurrección de los que esperan en Él cuando Él regrese. Así desde los tiempos de Adán hasta el día que Él regrese, todas las personas que están en el sepulcro, a su venida, a su segunda venida, Él los levantará
del polvo de la tierra. Y lo vamos a ir viendo con versículos bíblicos, porque esta doctrina de la Biblia, de la Escritura, la promesa de Dios, no la conocen aún ni muchos cristianos. Así que está interesante, ¿verdad? Vamos a ver ahora nuestra esperanza. Nuestra esperanza, ¿ok? Dice así, porque Dios también promete levantarnos de la tumba, ok, ya lo miramos ahí, en 1 Corintios capítulo 15, los versículos previos que acabamos de leer. Dice así Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Okay. Sabemos que Dios, con la potencia de su Espíritu Santo, fue que levantó a Cristo entre los muertos, y fue a través de ese poder que Dios hizo todas las cosas, su creación, con el poder de su palabra, y su palabra tiene un espíritu que es el poder de la palabra, el Espíritu Santo. Y si ahí nos dice en Romanos 8:11 que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, dice, vivificará, dice, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Y si es que el espíritu mora en vosotros, si es que en los que son cristianos hay la esperanza de que more. En los que no son, es imposible de que el Espíritu more en ellos. Pero bien, ¿en quién mora el Espíritu Santo? Porque esto es interesante. ¿En quién mora el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 5, verso 32, hablando de testigos, de acontecimientos, aquí el apóstol Pedro dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, ¿a quién da Dios el Espíritu Santo? A las personas que le obedecen, que se ajustan a su plan de salvación y a su palabra, que se ajustan a su voluntad. Y si ese Espíritu mora en nosotros, dice que con ese Espíritu Dios levantó a Cristo de los muertos, y con ese Espíritu vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y también tenemos la esperanza que nos levantará de los muertos cuando Cristo regrese. Él nos levantará de los muertos. Bueno, entonces ya miramos nuestra promesa también, miramos nuestra esperanza, ¿verdad? Ahora vamos a ver nuestra resurrección. Nuestra resurrección. Isaías capítulo 26, verso 19, también es una profecía. Una profecía en general. Dice así: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío o al rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Que aquí está una profecía acerca de la resurrección de los muertos en general. Aquí está hablando de cristianos y no cristianos, porque dice, tus muertos vivirán, y luego se incluye, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío o al rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Bien, mencioné anteriormente que todos los que han muerto desde Adán hasta el día de hoy, que están en el polvo de la tierra, por eso aquí dice, levantados, y cantad, moradores del polvo. Las personas que murieron hace muchos años ya se convirtieron totalmente en polvo. Pero para Dios, si Dios del polvo de la tierra nos hizo a nosotros, hizo al primer hombre, y de ahí venimos, no será muy imposible para Él traer del polvo de la tierra a los que han muerto en su nombre, para nada. Así que aquí tenemos pues para ver nuestra resurrección, aquí tenemos esta profecía.
Aquí se habla de la resurrección de los muertos en general, como expliqué anteriormente, ¿verdad? Profetizada desde el Antiguo Testamento, como lo estamos viendo aquí por el profeta Isaías. En este caso, profetizada unos 710 años antes de Cristo. Vamos a ver también a Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, y también el verso 13. El versículo 2 y 3 dicen así. Recuerden nuestro título, la resurrección, enlazándolo con la lección de la mañana, el fin y todo lo que sucederá en el fin. Lo que sucederá en el fin. Este es un resumen de nuestro tema de la mañana. Explico a los que apenas se han estado conectando, ¿verdad? La resurrección, ya que miramos que Cristo dijo que Él vendría pronto, y ya, lo que conocemos de la palabra de Dios, sabemos que cumplirá su promesa y que las cosas y los beneficios que obtendremos los que somos sus hijos, sus hermanos en la fe de Cristo, y los que nos hemos ajustado al plan de salvación de Dios, tenemos esa esperanza y esa promesa. Bien, entonces estamos ahora en nuestra resurrección. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, y el verso 13. El verso 2 dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, ¿sí? Desde Adán hasta que Cristo regrese. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí están las dos resurrecciones. Tanto los buenos, como Isaías mencionó también, los buenos y malos. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, que enseñan la justicia a la multitud, y los que enseñan a justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas para la perpetua eternidad. Entonces, como estamos viendo, que los versículos dicen que los muertos están, tanto el versículo de Isaías como el de Daniel, que están en el polvo de la tierra. Tus muertos, uno dice, y otro dice los que durmieron. Los que durmieron, dijo aquí Daniel, dice el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo, sí, la muerte es utilizada como dormir, sí, dice Marta, Lázaro duerme. Cuando estaba muerto Lázaro, Jesucristo utiliza la muerte precisamente como dormir, utiliza dormir. ¿Por qué? Porque hay un lapso de tiempo precisamente desde la persona fallece hasta que viene la resurrección. Así como nosotros al caer la tarde o que ya nos acostamos en la noche, no sabemos nada de lo que está pasando afuera porque nuestra memoria está en neutral, porque estamos dormidos. No sabemos el tiempo que pasa mientras estamos dormidos. No sabemos qué pasa en el mundo, qué está pasando en este momento, si se ha soltado una guerra, si se ha soltado lo que haya sido. No sabemos en el lapso de tiempo que estamos dormidos, porque nuestra memoria está descansando. Más, el siguiente día despertamos y ya nos damos cuenta, oh, anoche pasó esto, y así sucesivamente. Pues así nos pone la ilustración aquí, que por eso dice, duermen, porque hay un lapso de tiempo desde que la persona descansa o fallece hasta que viene la resurrección de los muertos, sea para buenos o para malos. Entonces aquí nos explica que los muertos no están en el cielo, como muchos lo enseñan los religiosos, que tampoco están en el purgatorio, ni en el limbo, ni en esas miles de teorías, enseñanzas del adversario, ¿verdad? No. Dice que están en el polvo de la tierra, ya convertidos en polvo, descansando, hasta que Jesucristo regrese. Entonces, ¿cuándo será levantado? Ya tenemos una idea, nos dijo allá 1 Corintios 15:23, que a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero como nuestro tema de la mañana fue el fin, ¿se acuerdan? El tema de la mañana, nuestra última clase del trimestre, o cuarto trimestre, el fin. Entonces aquí nos da la explicación en el verso 13, Daniel 12:13, dice, aquí Dios, dándole la profecía a Daniel, le dice, y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los tiempos, al fin de los días. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo regrese. Aquí estamos viendo pues al fin el tema de la mañana.
Entonces, vale la pena hacer énfasis en esto, sobre todo para aquellos que no conocen la doctrina de Dios, su palabra, su verdad, que la promesa de la resurrección de los muertos era doctrina de las Escrituras. Y no estaban ajenos. Eso es lo que siempre se ha enseñado desde el principio. Aquí lo estamos viendo con los profetas, como le está diciendo. Ahora, la gente de los tiempos de Cristo, del Nuevo Testamento, ¿conocían la doctrina de Dios? ¿Esta verdad la conocían o no la conocían? Vamos a ver. Vamos a ver. Así que, si tenemos la misma confianza y convicción que Cristo tenía, entonces sabemos que Dios no nos abandonará en el sepulcro, que no nos dejará ahí. Así que vamos a ver ahora, porque vemos que Cristo, déjame ver si tengo otra lectura antes de esta, Cristo confirma, si tenemos esa esperanza, vamos a ver otros versículos antes de verla, ya mencionamos que esa es la doctrina de las Escrituras, y vamos a ver si Cristo confirma lo mencionado por el profeta Daniel, que los que duermen en el polvo serán levantados. Dice que unos para vida eterna, dice ahí, ¿verdad? Que nos mencionó Daniel, ya se me olvidó el verso. Dice unos para vida eterna, dice, y otros para vergüenza y para confusión perpetua, ¿verdad? Ok. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5. Recuerden nuestro tema, que es la resurrección. La resurrección. Obviamente la resurrección de los muertos. En esto nos estamos enfocando. Vamos a ver si Cristo confirma lo mencionado por Daniel, capítulo 12. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Dice así, hablando el Mesías, hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, no te maravilles de esto, o no se maravillen de esto, o no se asombren de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Aquí estamos viendo otra vez dos resurrecciones. Unos para resurrección de vida eterna, como lo dijo Daniel, y otros para confusión. Y aquí dice que lo que hicieron lo malo para resurrección de condenación. O sea, se le llegará el pago a cada quien conforme a sus obras. Entonces estamos viendo aquí dos resurrecciones y están bien clasificadas, ¿verdad? ¿Cuándo sucederán estas? Ya miramos que a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a ver aquí estas dos resurrecciones otra vez, de las propias palabras del Señor Jesucristo. Las vamos a leer en el capítulo 25 de Mateo, y vamos a ir del versículo 31 y el verso 34 y luego el verso 41 del mismo capítulo, ¿ok? Mateo capítulo 25, verso 31, verso 34 y verso 41. Aquí vemos las dos resurrecciones otra vez. Dice así, 25:31, hablando de él mismo, de su segunda venida. Estaba en la tierra, pero estaba haciendo énfasis a su segunda venida cuando él habló estas palabras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y el verso 34 dice, entonces dirá el Rey a los que están a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí está la promesa, resurrección de vida eterna, por parte de nuestro Señor Jesucristo a su venida, a su segunda venida. Por eso dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces tomará posesión en su reino aquí en la tierra, no en el cielo, en la tierra. Y dirá a aquellos que murieron reconciliados con Dios, que aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz, que pagó el precio por nosotros, y con su resurrección ahí nos va a dar la victoria. Por eso dice, venid, benditos de mi Padre. Ahí es donde se va a efectuar la primera resurrección. Venid, benditos de mi Padre,
heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego donde dijo Daniel que los otros serán los que hicieron mal para confusión perpetua, y luego donde dice que para resurrección de condenación. El verso 41 también dice que habrá otra resurrección, y ahí les dirá, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Aquí se le pagará a cada quien conforme a sus obras, conforme a lo que haya hecho. Si participó en la mesa del Señor o si participó en la mesa de los demonios. Aquí están las dos resurrecciones. Anoche tuvimos un tema muy interesante, algo delicado y duro para algunas personas, pero se tiene que enseñar la verdad, porque no podemos cubrirla con una herida, con un curita, con un parchecito, y estárselo quitando cada 12 horas o cada 3 horas y ponerle otro, sino que hay que ir al grano para ser honestos. Sabemos que hay quien se ofende, pero si no se dicen las cosas como son, también de eso nosotros como predicadores tendremos que dar una explicación de eso, que así está escrito. Entonces, aquí está otra vez las dos resurrecciones, unos para vida eterna, los que se enfocaron en el plan de salvación de Dios, y los que están siguiendo lo que es la mentira y las tradiciones del adversario, pues simplemente para condenación, porque aquí dice, y también dijo a los de la izquierda, o sea, los que no son de Dios, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Y precisamente en el capítulo 21 de Revelación, el verso 8, ahí dice, todos los incrédulos y abominables y etcétera, dice que serán lanzados al lago de fuego, el cual es la muerte segunda, ¿sí? Segunda resurrección, a los malos van a morir 2 veces. La primera, son resucitados para que Cristo les muestre el reino, y luego serán destruidos con fuego. Esa es la muerte segunda. De esa manera morirán por segunda vez y no volverán a existir, porque no quisieron ajustarse al plan de salvación de Dios que está vigente hasta este momento. Bien, vamos a seguir viendo pues esto de la resurrección de los muertos, porque pues para muchos es extraño esto, ¿verdad? Que yo esté hablando de resurrección, cuando a ellos jamás se les ha enseñado esto. Se les enseña que si mueren, si son buenos se van al cielo, y si son malos pues se van al infierno, al purgatorio, al limbo y así. Una bola de mentiras, ¿verdad? Una de parte del enemigo. Pero bueno, nosotros estamos hablando verdad, porque somos hijos de luz, hijos de verdad, hijos de Dios. Así que Hechos capítulo 24, versos 15 y 16, dice el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, un apóstol de Jesucristo, nos dice así: teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Interesante, ¿verdad? Interesante. Teniendo esperanza en Dios. Esa es la esperanza, esa es nuestra fe, nuestra esperanza. No es nuestra esperanza que nos vamos al cielo o al infierno, porque eso no es promesa de Dios. Esa es una esperanza vana. Pero conocemos la esperanza que tenemos que morir y reposar en el sepulcro hasta que Jesucristo, esa es nuestra esperanza. Y esa es la verdad, esto es lo que se cumplirá, y lo hemos estado viendo a través de los relatos bíblicos, cuando Jesucristo regrese. Teniendo esperanza en Dios, la cual también los antepasados abrigan, dice, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso dice, procuro tener siempre una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y ante los demás. Ese es el mandamiento que dice: amarás a Dios de todas tus fuerzas, de toda tu mente, de toda tu alma, de todo tu corazón. Y el segundo es: amarás a tu prójimo de la misma manera, es del mismo tamaño. Y es lo que dice. Él quiere tener una conciencia limpia, sin ofender a nadie, sino ser una buena persona de la mejor manera, como se nos instruye en las Escrituras. Eso creo que es la esperanza de cada uno, y la convicción de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, reconciliados con Él a través de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Bien, muy interesante. Entonces la promesa para toda la humanidad, sea para bien o para mal, es la resurrección de los muertos. Profetizada desde el Antiguo Testamento, desde antes, como ya hemos visto referencias bíblicas. Ahora, los contemporáneos de Jesucristo tenían ese conocimiento de las promesas de Dios. Los hijos de Dios, de contemporáneos como desde el tiempo de Cristo, que estaban instruidos conforme al Antiguo Testamento, ¿tendrían esta promesa o también tenían, bueno, por las tradiciones griegas han de haber tenido también la falsa enseñanza de que se iban al cielo o al infierno, ¿verdad? Sobre todo la teoría de Dante, la gran comedia de Dante. Esa es una filosofía griega la que habla de la ida al cielo, del purgatorio, del limbo y todo eso. Y vaya a la internet, busque la gran comedia con Dante y allí encuentra estos relatos, los cuales la iglesia romana católica acomodó para asustar a las personas, y es la doctrina, falsa enseñanza que ha enseñado a todos los demás religiosos hasta el día de hoy. Pero la verdad es esta que estamos viendo, porque esto es palabra de Dios, no es tradiciones de hombres. Vamos a ver si aquellos contemporáneos de Jesucristo tenían el conocimiento de que habría resurrección de muertos ya sea para salvación o para condenación. En su práctica con Marta, Jesucristo, cuando Lázaro fue levantado, resucitado por Cristo, dice así, Juan capítulo 11, versículo 21 al 26, en su plática de Jesucristo con Marta, dice el Mesías así: y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Sí? No le dijo, tu hermano está en el cielo, o está batallando en el infierno, en el limbo, o allá. No, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el día del fin. Que ellas tenían ese conocimiento que habría una resurrección al final, ¿verdad? O sea, Marta tenía ese conocimiento, había sido instruida por la Torá o por los libros, las escrituras, había sido instruida que la doctrina de la salvación o de la condenación sería la resurrección de los muertos. Y aquí está ella comprobando lo que sí, yo sé, estoy enterada que habrá resurrección, que mi hermano resucitará en los postreros días, el día del fin, como lo hemos estado viendo en la escuela de la mañana. Ok, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Ok, pues esta es mi pregunta también para aquellos que no se han reconciliado con Dios a través de Jesucristo, si creen en esto. Cristo es la resurrección y la vida. Todo el que esté muerto, dice el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya mencioné que está durmiendo, está descansando, está durmiendo. Por eso no le llama ni muerte, le llama Lázaro duerme. Los muertos, los que duermen. Porque hay un lapso de tiempo entre su descanso, su fallecimiento y la resurrección. Entonces, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, en él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive ahorita y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bien. Mencioné anteriormente que a los que enseñan que se van al cielo, al limbo, al purgatorio, ellos conocen la verdad. Ellos conocen que Cristo vendrá a juzgar a vivos y a muertos aquí en la tierra. Aquí. Allí en el credo lo dicen. En lo cual creo también en Jesucristo, no me acuerdo cómo va, el Hijo de Dios, el cual vendrá, regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y cómo va a juzgar a los muertos? Si están muertos, pues resucitándolos, como lo hemos estado viendo durante nuestro tema. ¿Sí? Los que hicieron bien,
para vida eterna, y los que hicieron mal, para muerte segunda, ser destruidos en el lago de fuego, como ya lo olvidamos en los capítulos anteriores, versículos previos. Bien. No nomás los romanos en la catedral de Francia, al entrar a la catedral, según historias, dibujos en las paredes, se ve donde está la venida de Cristo, y se ve donde los muertos, en las fotos que tienen ahí, o pinturas, los muertos saliendo de las tumbas. Ellos también saben y conocen que Cristo regresará y levantará de los muertos a las personas. Entonces, mi pregunta es, entonces, ¿por qué enseñan que cuando una persona se muere se va al cielo? O se va, si es buena, y si es mala se va al infierno, o al purgatorio, o al limbo. Porque simplemente están enseñando mentiras. Y la escritura ahí es muy enfática al decir que los mentirosos serán destruidos en el lago de fuego. Y todos los que permaneciesen ahí. Entonces, la doctrina de la salvación simplemente consiste en la resurrección de los muertos. Y vamos a ir concluyendo, a ver cuál es la esperanza, a ver si están en el cielo ya recibiendo su corona cuando se mueren y llegan allá, y desde allá ya están, hasta eso, ya está en el cielo porque Dios lo necesitaba y ahora te está cuidando a ti y a tu familia. Esa es la enseñanza de Satanás, de los demonios, que ya te está cuidando a ti y a tu familia. Si Cristo dice que Dios que lo levantó entre los muertos porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, cumpliendo al pie de la letra su palabra, su mandato, la agenda que Dios le había encomendado, y por esa razón, porque era el plan de salvación de Dios, la promesa y profecía que sería muerto, sepultado y resucitado y ascendido al cielo otra vez por la diestra de Dios, es el único que está en la diestra de Dios intercediendo por aquellos que hacemos su voluntad, no por los que no han creído. Está disponible todavía su plan, su salvación, pero no está intercediendo por ellos, sino por aquellos que hemos creído, que nos hemos reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede una persona totalmente idólatra y pecadora, peor que yo, morir y ya estar a la diestra de Dios todavía cuidando a sus familiares aquí? ¡Qué absurdo! Pero bueno, cuando no tenemos luz en nuestros ojos, pues solamente caminamos a tientas, a ciegas, y no sabemos hacia dónde vamos. Pero bueno, crítico. Vamos a ver, ir resumiendo, a ver la esperanza que tenía el apóstol Pablo. Si en su muerte iba a decir, ahorita yo voy a morir, y muriendo voy a recibir mi corona de vida eterna. Vamos a ir a primera de Timoteo. A primera de Timoteo, no, vamos a ir estamos en, déjenme ver. Estamos ahorita bueno, ya expliqué, tenía la cita de primera de Timoteo 4, porque es que habla que tienen cauterizada la conciencia enseñando espíritus de error y doctrinas de demonios, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es, déjenme ver, ¿dónde está mi cita? Estamos vamos a ir resumiendo, ¿ok? Las dos resurrecciones. Ya miramos que los que hicieron bien resucitarán para vida eterna, para formar parte del reino de Dios. Y esto es aquellos, como dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que no se han ajustado al plan de salvación de Dios, dice que van a ir a condenación, dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero todavía, Dios en su gran amor y misericordia, dice que no ha enviado a su Hijo por segunda vez, porque al enviarlo se cerró la puerta y ya no habrá más entrada, sino que todavía tiene la puerta abierta del reino, dice, porque es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Está la cita bíblica en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, Dios no retarda su promesa, la promesa de enviar a su Hijo por segunda vez. Dice, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si nos acercamos a Cristo, Él nos recibe y perdona todos nuestros pecados, como ya lo hemos venido viendo en temas anteriores, y no deberemos de despreciar esta oportunidad de salvación que Dios nos brinda a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el vínculo de la reconciliación y el cordero o la propiciación por los pecados de la humanidad. Bien, vamos a seguir con la resurrección porque es nuestro tema y es el tema de las Escrituras, Juan capítulo 6, verso 39. Para si tú también quieres formar parte del pueblo de Dios, del reino de Dios, y no ser destruido en el lago de fuego, te invita a Jesucristo esto, dice así, y está haciendo tu llamado hoy. Hoy está haciendo el llamado a ti que no te has reconciliado con Dios a través de Jesucristo, a ti que simultáneamente estás viendo este video, este programa, y a aquellos que en el futuro lo verán, si es que todavía hay oportunidad, ¿verdad? Dice así, y aquí mismo Jesucristo está hablando, Él mismo está hablando aquí. Dice, y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que lo envió a Él, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero, ¿sí? Resurrección. No que está en el cielo y que de allá van a venir junto conmigo, o los voy a traer a la tierra para juzgarlos, o que están en el purgatorio, o en el limbo, o en el infierno. No. No. Aquí nos dice que todo lo que Dios, el Padre le dio, aquellos que ya se han reconciliado con Él y que ya duermen en el polvo, que ya están en el sepulcro, que no se pierda nadie, sino que yo le resucite en el día postrero para vida eterna, en este punto. Verso 44 también dice algo similar. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está la doctrina de la resurrección de los muertos. Así que a veces dicen que hay muchas maneras de llegar a Dios. Unos dicen que es a través de una mujer por ahí, otro que a través de un falso profeta, de un falso apóstol, de un impostor, que ese es el intermediario entre Dios y los hombres. No, el único intermediario es Jesucristo. Y dice aquí bien claro que nadie puede, dice, ninguno puede venir a Cristo si Dios no lo trae a Cristo. ¿Sí? Si Dios no pone en el corazón de una persona aceptar a Cristo, es imposible y no hay otra manera. No hay otra manera como le enseñan falsamente. No, pues dile a la mamá de él, porque es la mamá y ella le va a convencer. No, mentiras, doctrinas falsas, doctrinas del adversario. Porque no quiero ser muy duro. Mentiras. Porque la mamá de Cristo muere y también será levantada a la venida de Cristo. Ella está en el polvo, su memoria, su olvido, todo está puesto en olvido. Los apóstoles y todos están en el sepulcro hasta el día de hoy, incluyendo la madre de Jesucristo, Miriam. Está en el polvo, ella no está en ningún lado, viva ni intercediendo por nadie. El único es aquel que Dios levantó de entre los muertos y está a su diestra, que es Jesucristo, el cual levantará de los muertos a todos, buenos y malos, y ya sabemos el resultado. Bien, que yo le resucite en el día postrero, dice aquí, bien. Entonces, ¿qué de aquellos que tienen bastante dinero y que le pagan indulgencias a al engañador para que pues le saque del purgatorio a los muertos y se los mande para el cielo, ¿verdad? Como lo enseña el adversario, como lo enseña. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de los que tienen mucho dinero? ¿Para qué les sirve? ¿Podrá rescatarlos de la muerte segunda? ¿Podrá darles la resurrección? ¿Podrá rescatar su vida de la muerte, de la segunda muerte? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Salmo 49, verso 6 en adelante dice aquí.
Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Ninguno de ellos puede pagar para redimir al hermano o pagar por redimir su propia vida, por rescatarla, dice aquí. Porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Sabe cuánto vale la redención de la vida de este servidor? Y de aquellos que se han reconciliado con Dios, ¿sabe cuánto costó? Nada más y nada menos que la sangre preciosa del Hijo de Dios, el cual estaba a su diestra al principio, y Dios lo humanizó para que viniese a ser humano como nosotros, a sufrir, a padecer, a conocer la condición de humano, para que pudiésemos ser nosotros redimidos del pecado con su sangre, y con su resurrección podamos tener vida eterna. Eso es lo que vale un verdadero Hijo de Dios, carísimo. La sangre del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque su redención es de gran precio, ni ningún oro, ni ninguna plata, ni ningún dólar, ni ningún euro lo podrá pagar. Aquí nos lo dice la Escritura. Y nosotros lo entendemos también. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que vivan en adelante para siempre y nunca vea corrupción. O sea, no, ningún dinero puede pagar para que no vea corrupción y para que viva para siempre. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Así que quedamos claros que la redención de nuestros pecados no es por obras ni por dinero, sino es a través de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que debemos de dar gracias a Dios por habernos acercado, habernos reconciliado con Él a través de su Hijo Jesucristo. Y debemos entonces mantenernos firmes para defender, hacerle la luchita para defender esta salvación, la cual pues es, como ya mencionamos, de gran precio, ¿verdad? Vamos a ver otros últimos versículos, porque es que tengo muchos, pero bueno, déjenme ir concluyendo, ¿ok? ¿Dónde estamos? Vamos a ir cerrando, ¿ok? Vamos a ir cerrando nuestro tema, que es la resurrección de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 26, dice así, hablando de los tiempos del fin, de la segunda venida de Cristo y su juicio aquí en la tierra, por 1000 años. Dice así, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué dice eso? La profecía también lo indica, Isaías 25:8 dice así, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Y aquí firma Jehová, dice porque Jehová lo ha dicho, ahí está su firma. Quitará, destruirá la muerte para siempre, ya no existirá la muerte, dice enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la vergüenza, afrenta quiere decir la vergüenza por causa del pecado, de su pueblo, de toda la tierra, y ahí está la firma de Jehová nuestro Dios. Entonces ya no seremos avergonzados de nada, porque ya no cometeremos pecado, como todavía como cristianos no somos perfectos y cometemos pecado y luego nos da vergüenza, ¿verdad? Tanto ante las personas que lo cometimos como ante Dios nos da vergüenza. Entonces ya no habrá afrenta, no habrá vergüenza, porque ya con un cuerpo transformado solamente haremos la voluntad de Dios y le serviremos al 100, ¿verdad?
Entonces ya en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5, ahí también nos cuenta lo que hablábamos en la mañana. Y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos. Dice, entonces ahí será, se cumplirá cuando venga el reino y la recompensa para todos aquellos que hicieron bien para resurrección de vida. No habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más impiedad, porque en el juicio que Jesucristo hará aquí en la tierra durante 1000 años, destruirá la idolatría, las naciones, los gobiernos serán tomados y Cristo gobernará la tierra con su iglesia, con su pueblo. Entonces aquí nos dice, para ir cerrando, precisamente el verso 4 del 25 de Revelación dice lo mismo que Isaías, dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El viejo hombre, la humanidad caída ya pasó. He aquí, todas son, ahora sí, todo nuevo. Todo nuevo hasta este punto. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Ok? Así que ahí tenemos. Este será el reino, ya concluyendo el reino milenial, en entrada al reino alternado, lo que estábamos viendo también en la mañana en nuestra escuela. Imagínense estar ahí con Dios y con Jesucristo, como hizo, viendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas, apóstoles en el reino, y nosotros incluidos en el reino. No excluidos, porque hay otro, Jesucristo también dijo, ay, a los que hicieron mal, a los que no han querido ajustarse al plan de salvación de Dios. Jesucristo mismo dijo, pero ay, ahí será el lloro de crujir y el crujir de dientes. Dice, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los santos en el reino, y vosotros excluidos, dice, allí será la lamentación, porque Dios le va a mostrar el reino a cada quien. Por eso va a resucitar, para mostrarle el reino a cada quien, a unos para vida eterna y a los otros para muerte segunda. Después que Dios les muestre el reino, que van a decir, y si era cierto, y no quisimos hacer caso, pero ya va a ser muy tarde, porque entonces dice que Dios los va a destruir con fuego y azufre. Y con esa manera morirán, será la muerte segunda y no volverán a existir. Entonces, todavía hay oportunidad para todos. Por eso Dios, inclusive a Ezequías, ¿qué le dijo a Ezequías en el capítulo 38 de Isaías? Dice, prepara tu casa porque vas a morir. Así nos dice también a nosotros, organízate, organiza tu vida, prepara tu casa, organiza tu vida, endereza tus caminos, endereza tus veredas, ve caminando, lo que esté muy ancho del camino, ve ajustándolo a la voluntad de Dios, porque no sabemos, sobre todo en estos tiempos tan peligrosos, qué es lo que nos va a pasar en cualquier momento. Por eso, tanto aquellos que no se han acercado a Dios, la invitación es precisamente esa, que se acerquen a Él. Porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios no quiere de la muerte de los que mueren impíamente para ser destruidos, sino quiere que mueran para, a través de Jesucristo, resucitarlos de entre los muertos para vida eterna. Eso es lo que Él quiere. Y esa es la oportunidad que preparemos nuestra casa, nuestra vida, que ajustemos nuestra vida hacia la voluntad de Dios, porque sabemos que nos espera la muerte tarde o temprano. Entonces podemos decir últimas dos lecturas bíblicas rápido. Como dijo el apóstol Pablo, si estamos en este término ya de ir luchando, de ir santificándonos cada vez más, el apóstol Pablo dijo, que el mundo ya estaba crucificado para él y él para el mundo. Gálatas 2:20, él mismo dice, ya cuando llegó a un punto de que él ya dominaba los deseos de la carne, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo para mí mismo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, un dominio total de las obras terrenales de la carne. Ya no participaba en el pecado. Y bajo esas condiciones
debemos de estar todos aquellos que somos cristianos, sobre todo organizando nuestra casa, nuestra vida espiritual, porque los días son muy malos. Y que esta esperanza tenía el apóstol Pablo, con lo cual concluimos con esta lectura. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8 dice así. ¿Ok? Es muy interesante y esto es lo que debemos de decir cada cristiano hasta este punto, ya sobre todo si tenemos mucho tiempo en la iglesia. Y aquellos que no lo están, pues les hacemos la invitación de que se acerquen así. Dice así. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Está hablando acerca de su muerte, ¿ok? Y sobre todo que estaba encarcelado allá en Roma. En sus últimos días la pasó el apóstol Pablo, preso por los romanos. Lo que ahora presumen el apóstol Pablo fue de ellos, ¿ok? Pero hoy nomás se las dejo de tarea. Porque yo ya estoy, y la historia relata que ellos lo mataron, ¿verdad? La Biblia no dice, pero los libros de historia relata que los romanos lo mataron, ¿verdad? Al igual que al apóstol Pedro, y ya como sabemos que ellos mataron a Jesucristo. Pero bueno, es otro tema. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, de su muerte. Pero él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman y esperan su venida. Así que el apóstol Pablo aquí ya sabía que los días de su muerte, ya sea que lo hayan tenido sentenciado los romanos para matarlo tal fecha, como ellos acostumbraban, o que ya estaba viejo y que ya sentía enfermo, no sé. Pero él dice que ya estaba sus días cercanos para dormir, para descansar o para morir. Pero dice, he peleado la batalla, he ganado la carrera, por lo demás está reservada la vida eterna. Para ser más explícito, ¿verdad? La corona de vida, la corona de justicia, dice, me tiene guardada la corona. He guardado la fe, además me está guardada la corona de justicia, o sea, la vida eterna, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino a los que esperan y aman su venida. Esto es la esperanza que tenemos nosotros también. Y no dijo, me voy a ir al cielo para que allí recibir rápido mi corona, no. Sino que la corona de la vida, como dice también allá creo que es en Hebreos 11, dice que a nadie se le ha pagado ya, porque nadie está resucitado sino Cristo allá, sino que todos recibiremos la vida eterna. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo regrese, como está profetizado. Dice, Cristo resucitó a las primicias, los que son de Cristo a su segunda venida, en la primera resurrección para vida eterna, mas los que hicieron mal, que no quisieron ajustarse al plan de salvación de Dios, dice que pasarán 1000 años, habrá la segunda resurrección para que Cristo les muestre el reino. Y entonces dice Jesucristo, ahí será el lloro y el crujir de llantos cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los santos en el reino y vosotros excluidos. Entonces será la lamentación. Es decir, y si era cierto que nos predicaban de que había una salvación y nosotros no quisimos creer. Pero cuando dice que será el lloro y el crujir de dientes, es decir, será la lamentación, pero será demasiado tarde. Porque ya simplemente Cristo dice que con su diestra los destruirá con fuego y azufre, de esa manera morirán, lo cual es la muerte segunda. Revelación capítulo 21, verso 8. Mentirosos, hechiceros, idólatras y borracheras y todo lo que allí nos está marcando. Incrédulos, adoradores de mentiras en lugar de adorar a Dios. Así que no queremos tampoco su condenación para ellos ni para nosotros. Nuevamente, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la invitación. Y para el pueblo de Dios, pues como dijo Jesucristo, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que está preparado para
desde antes de la fundación del mundo. Así que este es el mensaje de los días del fin, de toda la historia de Dios desde la creación, desde el principio hasta el final. Tierra nueva, todo restaurado, cielos nuevos, todo restaurado. Ya al destruir en el lago de fuego a los incrédulos, a los que hicieron mal, después de haberlo resucitado en la segunda resurrección, no existirá más gente pecadora en la tierra, sino solamente aquellos redimidos con un cuerpo transformado. Entonces dice que Dios descenderá y ya Cristo entregará su reino a Dios y él mismo se sujetará a Dios para que Dios, Jesucristo y su pueblo seamos uno y vivamos eternamente o para siempre aquí en la tierra. Imagínense lo glorioso que ha de ser. Si ahorita nos gloriamos y estamos contentos de estar formando parte del reino de Dios literalmente en la tierra, porque todos los que nos hemos ajustado al plan de salvación de Dios, en cierta manera estamos formando ya parte del reino de Dios. Pero se cumplirá en todo su esplendor cuando Jesucristo regrese, destruya todo y restaure todas las cosas, destruya toda la humanidad pecadora, malos y gobiernos y el mismo diablo. Dice que la muerte, el diablo y el infierno serán destruidos. Cuando dice el infierno será destruido, el infierno es nada más que el sepulcro, porque ya no va a haber dónde poner muertos, porque ya no va a haber más muertos, ya no habrá más muertes, no habrá más lágrimas, más dolor, no habrá más tristeza, sino solamente existirá en la tierra personas con cuerpos transformados. No son ovnis o cosas, no. Jesucristo estuvo aquí en la tierra, después de que resucitó todavía comía. O sea, no se escandalicen que van a ver aquí extraterrestres, no. Que no comprendemos las escrituras, no comprendemos. Y dice que las cosas de Dios deben ser entendibles por el Espíritu de Dios. Habrá que hablemos aquí, estaremos en la tierra, platicaremos y haremos lo que estamos haciendo ahorita, por decirlo así. Pero un cuerpo ya no pecador, ya no arrastrado al pecado, porque todo lo demás va a ser destruido para siempre. Y el propósito de Dios es precisamente que todos procedamos al arrepentimiento. Así que ese es el mensaje para esta tarde. Que todo lo que haya sido edificante y de bendición, la honra y gloria no son nada más para el único que la merece, el Dios vivo, el Dios poderoso. Para Él, aquel que hizo los cielos, la tierra, la mar, las fuentes de las aguas, con poder, con sabiduría, con inteligencia. Para Él, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si algo fue contraproducente, fue ofensivo o algo, se haya sentido aludido por el mensaje, lo atribuyo a mí, a mi persona, a mi carnalidad, a mi celo por la verdad, pero mi crítica no es una crítica destructiva, sino constructiva, para que todos juntos, basados en la verdad de la palabra de Dios, podamos llegar a un entendimiento, un conocimiento más firme de la palabra de Dios y ya nos ajustemos a su voluntad, a su palabra. Ese es mi propósito. Así que gracias por acompañarnos. Enseguida pues miraré sus mensajes, sus comentarios, aportaciones o peticiones, si es que las hay, y miraré también quién nos visitó. Por mi parte, pues gracias a Dios porque me ha permitido ser un instrumento más, utilizado una vez más en su ministerio. Y siempre estaré disponible para hacerlo. Ojalá que Dios siempre me dé esa voluntad de cada vez presentarme ante Él más apartado, más santificado, para que así este mensaje a través de Él pueda llegar a más personas y pueda ser relevante a las personas. Así que gracias a Dios por haberme permitido otra vez ser utilizado por Él en su ministerio. Y si el eterno Dios lo permite, pues estaremos con otro programa más el próximo miércoles a las 7 de la tarde, como acostumbro, aunque a veces por las circunstancias o las condiciones no se puede, pero es el propósito, ¿verdad?, de compartir con ustedes otro tema el próximo miércoles a las 7 de la tarde, y lo tendríamos el viernes a las 7 también, y como siempre de costumbre es sábado a las 10:30 de la mañana y a las 4 de la tarde. Así que ya nos pasamos más de la hora, como ya no es extraño para ustedes que yo haga esto, ¿verdad? Pero, como siempre les digo, cuando Dios me toma y Él me utiliza, para mí el tiempo no pasa, y eso pues, es maravilloso para mí, ¿verdad? Lo siento por aquellos que están desesperados por de un lado hacia otro, porque se desesperan porque el mensaje es largo, pero aquel que está vivo espiritualmente, sé que también, al igual que este servidor, una hora se les hace corto el tiempo, sobre todo si estamos metidos en el mensaje y estamos aprendiendo de la bendita y sublime palabra de Dios. Bien, enseguida voy a leer sus comentarios, voy a ver quién nos visitó, quién nos acompañó, y como siempre, pues
déjenme ir ahí, ¿ok? Gracias por todo. Pues aquí tengo el otro teléfono, ¿verdad? Pues no voy a ir allá porque ya se me olvidaba que tengo otro dispositivo aquí. A ver, aquí lo vamos a ver aquí. ¿Quién nos acompañó? ¿Quién está con nosotros y quién se ha ido? María Mendoza. Dice, tenemos que están en este momento. María Mendoza, Gloria Bolívar y Macario Bertrán. Están acompañando en este momento. Nos acompañó también Cepeda G. Marta. Nos da gusto tenerla nuevamente con nosotros. Nuestro hermano Federico Rodríguez. Nuestro hermano Federico desde por allá. No sé si se encuentran igual. Dios le bendiga, hermano. Y lo mantenga con bendición. Nuestra hermana Carmen Santana nos acompaña. Carmen Santana de Elgin. De Elgin, ¿verdad? Sí. Dice, paz, hermano. A vos, paz, hermanita. Dios le bendiga. Catherine Sabando también nos está acompañando. Le damos la bienvenida. Mi sobrina Silvia García nos acompaña también. Conocida como Shibi la Reina, ¿verdad? Ok. Le mando un saludo a mi sobrina. Dios te bendiga, mija. Tenemos a Jack Mota, nos acompaña también, dice, pasa a vos, hermano, a vos pasa, hermanito, Dios le bendiga. Tenemos a Fabiola Escárcega, yo creo mi prima, ¿verdad? No sé si es de Chihuahua, porque yo tengo mucha familia allá en Chihuahua, a lo mejor es ella, una de ellas, por allá por la mesa de San Rafael, Guadalupe y Calvo, por aquellos lugares, tengo mucha familia de los Escárcegas que hay allá. Así que Julie Hernández también nos acompaña, le damos la bienvenida. María Mendoza otra vez. María Mendoza dice, gracias por el mensaje, bro. Dios te bendiga grandemente, con muchísima sabiduría y amor. Cuídate. Gracias, hermanita, por tus buenos deseos, por la bendición. Muy importante, así que gracias por ello. Les doy la bienvenida nuevamente a todos. Que Dios los guarde, los cuide, los proteja en el hueco de su mano. Aquellos que tuvieron a bien acompañarnos y pues alimentarse espiritualmente. Cuídense mucho, los quiero mucho a todos y que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.